Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Quesada y el día de hoy voy a hacer mi exposición final de Taller de Investigación 2. Bueno, la presentación se va a dividir de la siguiente manera y motivación y contexto. Bueno, imaginemos por un momento la dinámica de una ciudad en pleno apogeo de un evento deportivo. ¿Usted se ha preguntado cómo estos momentos de emoción colectiva podrían influir el comportamiento social y más específicamente si esto podría influir en la incidencia delictiva? Bueno, es relevante como los eventos destacados como partidos deportivos no solo pueden aglutinar personas, sino que también pueden despertar cambios en el comportamiento delictivo. Se puede pensar que estos delitos se deben únicamente a aglutinamientos, entonces es más propicio, por ejemplo, que se den hurtos. Entonces, se podría pensar que esto podría ser solo alrededor de los estadios o de lugares donde las personas se reúnan a ver el encuentro. No obstante, más allá de los límites del estadio, la literatura económica ha evidenciado cambios significativos en la incidencia de delitos, incluso en áreas familiares, como por ejemplo con la violencia intrafamiliar, que se expondrá esto un poco más adelante. Pero bueno, hoy en esta presentación explicaré el contexto mexicano y buscaré analizar si la exposición a noticias vinculadas al narcotráfico, tanto violentas como no violentas, inciden en el comportamiento delictivo de la Ciudad de México después de un partido de fútbol. Además, investigaré si este impacto se ve exponenciado dependiendo del equipo que juegue. En este trabajo se analizarán tres equipos. Los tres equipos son locales en la Ciudad de México, tienen sus estadios ahí, juegan como locales ahí y son el Pumas, América y Cruz Azul, los tres de la primera división de la Liga Mexicana. Bueno, en este contexto, México se presenta como un estudio interesante desde mi punto de vista, primero por la importancia social que le dan al fútbol y segundo porque han tenido varios incidentes con el narcotráfico. Actualmente siguen activos distintos grupos narcotraficantes en la ciudad y sus alrededores, entonces podría ser un panorama interesante para evaluar. Bueno, en sí, en este trabajo me motivé basado en la revisión de la literatura, en donde pues encontré el estudio de Montolino y Planes del 2016, donde ellos evidenciaban la relación entre eventos destacados y la incidencia delictiva cuando ocurren partidos de fútbol del Barcelona. Ellos específicamente encontraron aumentos en robos y hurtos cuando juega el Barcelona en la ciudad de Barcelona. También no solo se ha analizado eventos deportivos y delitos cercanos a los estadios, sino por fuera, como en ambientes familiares. De esta forma lo hicieron Turner y Wax, en donde ellos vieron que las emociones generadas después de un encuentro de fútbol también podría incrementar cierto tipo de peleas y riñas lejos de los estadios. En esta misma vía está como el foco principal de este estudio. Se han centrado en estudiar la violencia intrafamiliar. Es así como García y Rojas en 2022, para el contexto colombiano, ellas analizaron los partidos de la selección colombiana de fútbol y encontraron que aumentaban las denuncias por violencia intrafamiliar y de una forma similar Kirby et al. Para los partidos del Mundial del 2014. Pero bueno, no solo se ha centrado en esto, este es el fuerte, la violencia intrafamiliar, pero hay otros documentos como de Pinto 2021, en donde evidencia aumento de agresiones a inmigrantes cuando juega la selección de fútbol de Alemania. También Resi Schneppel en 2009 encuentran cómo los resultados, ya sea, por ejemplo, que perdió, puede exponenciar tumultos en Estados Unidos. Esto lo hizo estudiando los partidos de la liga universitaria y encontró resultados significantes. Pero listo, esto es desde el lado de los partidos de fútbol. Yo también estaba interesado en ver cómo los medios de comunicación pues pueden ser objeto por su influencia en el comportamiento social. Aquí va, por esto fue que yo intenté meter los eventos del narcotráfico. Y es que estos autores de la Viña Kaplan, Durante et al., Nico Lopov et al. Y Yanizawa han encontrado desde cómo se han influenciado las decisiones electorales hasta cómo ha incrementado el aumento de violencia cuando se transmiten, por ejemplo, noticias. Entonces, de aquí nació mi segunda motivación. Y así llegamos a la pregunta de investigación, que es ¿cuál es la relación entre la exposición a noticias sobre el narcotráfico,
los partidos de fútbol y su impacto combinado en la incidencia delictiva en el contexto mexicano. Para eso, lo realicé a partir de dos ecuaciones. En la primera yo solo quería evaluar si los eventos post partido podían generar influencias o cambios en la incidencia delictiva. De esta forma, primero hice una base de datos separadas por día y por hora, por cada hora. Está al lado izquierdo, voy a ir primero por delitos, en donde K es dependiendo qué tipo de delitos. Esto los agrupé. En mi base original tenía más de 300 delitos, entonces intenté hacerlo un poco más compacto, como expondré en la sección de datos. Bueno, en postpartido, el exponencial Q indica que pues podía tomar el valor de cualquiera de los tres equipos que mencioné, Cruz Azul, América o Pumas, y también está dividido en día y hora. En calendario, notamos con mi asesor también que era prudente analizarlo dependiendo qué día se jugó, qué mes era y qué año era. Entonces, de esta forma, pues intentamos controlar un poquito ese ruido que puede haber y festividades. Esta no tiene el factor hora porque festividades eran los festivos. Por ejemplo, encontramos que el Día de la Madre, y la literatura también lo ha encontrado, que el Día de la Madre aumenta muchísimo la violencia hacia la mujer. Entonces, de pronto estos días nos podrían generar también un poco de ruido. Después de esto, planteé la segunda ecuación, en donde quiero analizar también si hay una influencia en los delitos, pero esta vez mezclando las noticias narco. Entonces, quiero ver si las noticias narco después de un partido podrían aumentar un poco más los delitos y si es así, qué tipo de delitos. Bueno, dentro de los datos, sacamos los delitos del reporte de delitos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo vamos a hacer para el periodo del 2016 al 2023 y cuenta con 1.973.425 observaciones, todas para la ciudad capital. También encontramos una base de datos, bueno, la hice yo, compuesta por 45 noticias relacionadas con el narcotráfico. Esto lo hicimos con Google Stats, perdón, en donde ellos dan un nivel como un valor entre 0 y 100, dependiendo qué tanto se buscó la noticia, donde 100 es el valor máximo. Entonces, a partir de medidas de desviación estándar, encontramos las 45 noticias que más salieran y sobre esos le hicimos una exposición semanal. De tercera base de datos, bueno, perdón, había un typo, no era un 2 sino un 7. Es una base de datos de 754 partidos disputados en la Ciudad de México entre el 2016 y 2023 de los equipos América, Pumas y Cruz Azul y todos de la Liga MX. Bueno, yo tenía 310 delitos en mi base original, entonces intenté agruparlas. Esto lo hicimos a través de la información que da las Naciones Unidas contra la droga y el delito, y es así como lo agrupamos en 14. Cada una de esas le hice una tabla para que se pudiera ver de pronto también cómo es importante controlarlo por días, porque hay variaciones importantes entre los días. En primer lugar, encontramos la violencia familiar, que esto en sí, pues como lo dice, se centra un poco más a la mujer, pero también hay violencia familiar hacia abuelos, padres, etcétera. Entonces aquí recopilamos toda esa información que se da dentro de los hogares. También las estadísticas de naturaleza sexual, que aquí se agrupan delitos como violaciones o violación equiparada. En tercer lugar, descriptivas de delitos de tentativa, pues aquí lo agrupamos por intención. Entonces, las Organizaciones Unidas para la Droga y el Delito dicen que aquí se deben agrupar todas las que tengan una intención clara de cometer un delito, pero por X o Y razón no se materializó, pero se puede asegurar que realmente será el objetivo del atacante, del agresor. En cuarto lugar están los crímenes a vehículos, que esto estamos analizando todavía si es necesario ponerlo o no, porque mucha literatura dice que las personas cuando, por ejemplo, le roban el carro se dan cuenta horas después. Entonces podría no ser muy consecuente analizarlo por horas, que pues es como lo hacemos aquí en este estudio. Pero igual lo hicimos, esto pues reúne información de robo de partes, robo de carros, etcétera, pero todo hacia vehículos. En quinto lugar están los robos sin violencia a personas. Así lo catalogan ellos, pero en Colombia es más comúnmente conocido como hurtos, en donde las personas en sí no se dan cuenta por lo general y las otras es, no sé, como raponazos, por ejemplo.
En la tabla 6 están las estadísticas descriptivas de delitos por robo con violencia contra las personas. Entonces, aquí sí es, por ejemplo, con amenazas de arma de fuego o armas cortopulsantes. En la tabla 7 están los robos sin violencia de la propiedad. Entonces, aquí se considera más como apropiación. Entonces, que se meta en una casa a robar sin que las personas estén, como ese tipo de delitos. Y apropiación indebida con violencia es el caso contrario. Delito de drogas se centra principalmente en narcomenudeo, ya sea por posesión o por comercialización de drogas, que en México es permitido hasta una dosis mínima, pero el resto ya entra a ser un acto delictivo. En la tabla 10 están los crímenes violentos, que estos reúnen en general como riñas, disputas, tumultos de gente. La tabla 11 están los que conllevan a fraude, engaño y corrupción. Entonces, todos estos son más como falsificaciones, como ese tipo de delitos que pues igual los pusimos como para intentar analizar todos los delitos posibles. Tabla 12 están los daños a la propiedad, entonces aquí se engloban los delitos que únicamente tenían como objetivo hacer daño a algún bien, nada más. En los delitos que causan muerte están asesinatos, agravados, bueno, con carros, bueno, como ese tipo de delitos que pues únicamente causan, como su nombre lo dice, causan la muerte de alguna persona. Entonces, pueden estar también homicidios culposos o feminicidios. Y tabla 13 están los daños a personas. Entonces, esto es únicamente los que tengan como propósito hacer daño a las personas en su forma como moral. Entre esto está la discriminación o injurias, calumnias, todo eso. Bueno, en primer lugar, hicimos una regresión por mínimos de cuadrados ordinarios. Esta es el primer tipo de regresión que había expuesto y encontramos que en violencia familiar disminuye. Esto va en contravía, lo he encontrado por la literatura, lo que podría ser interesante evaluar. Se evalúa un poco en las conclusiones. Y también este delito, el segundo de naturaleza sexual, pues no se había analizado en la literatura y podría ser relevante. En sí, los coeficientes son un poco chiquitos porque lo hacemos por horas. Alguna literatura lo hace agrupando 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces podría ser un factor a mejorar en las siguientes presentaciones. Igual crímenes a vehículos, se muestra que todos son significantes estadísticamente, tentativas igual, robos sin violencia a personas, robos con violencia a personas y delitos que causan la muerte, aquí lo reducen un poco. Entonces, esto iría más a favor de lo que una vez expuso la FIFA, que decía que esto podría incluso desestresar a la gente. Entonces, la gran mayoría de coeficientes son negativos, podría ir tal vez por ese lado. Estos son los 7 primeros delitos. Aquí están los 7 siguientes, en donde pues se ve que los robos sin violencia a propiedad disminuyen también todos. Robo con violencia a propiedad también disminuyen. Crímenes violentos aumentan para cuando juega el América y disminuye cuando juega el Cruz Azul. Entonces, aquí también es interesante porque pues hubiera sido un error intentar agrupar solo por partidos, sino que distintos equipos pueden generar distintos comportamientos. Em, ok, dentro de los datos que vimos, encontramos que había mucha varianza en los datos. Entonces, también vimos que eran variables de conteo, los delitos se cuentan. Entonces, analizándolo mejor, pensamos que es correcto hacerlo por una regresión binomial negativa. A esto llegamos primero por nuestro gran número de ceros, por lo que no quisimos hacer una regresión binomial normal. Y pues de esta logramos como resultados un poco más certeros. Encontramos para América, por ejemplo, que se sigue manteniendo, pero para el Cruz Azul ya no. Entonces se pierde un poquito la significancia en algunos delitos, pero en general se mantiene. Por ejemplo, con robos sin violencia a persona, robos con violencia, están todos. Em, Estos son los otros delitos, los otros 7 delitos. Y aquí está nuestra variable principal, nuestro estudio central, que es si los eventos del narco después de un partido, cómo podrían afectarlo. En esta primera medida, pues miramos que después de un partido en América, cuando hay hartas exposiciones, un nivel alto de un evento narco, hay una significancia estadística en un mayor incremento a robos con violencia de personas para los 3 equipos.
Y de igual forma, con un nivel de 10% de significancia, aumentan las muertes después de un partido de América, un evento narco. Y de igual forma aumenta después de un partido del Cruz Azul y altas exposiciones a un evento narco. Estos son la siguiente página de delitos. Y aquí vemos principalmente que los robos sin violencia propiedad aumentan y robos con violencia propiedad también aumentan con significancia estadística. Por aquí encontramos daño a propiedad también aumenta y daño a personas para cuando juega el Cruz Azul aumenta. Para ninguno de los otros delitos encontramos significancia, pero pues ya es un paso que se podría empezar a estudiar y es que realmente esto podría estar predisponiendo a las personas para algunos delitos. Entonces, la exposición a eventos relacionados con el narcotráfico a través de las redes sociales en sí puede incrementar con significancia estadística en la incidencia delictiva después de los partidos de los tres equipos estudiados para algunos delitos únicamente. En particular, se observa un aumento en los robos con violencia. Entonces aquí vemos cómo se cambió incluso el signo. Cuando solo habían partidos, se encontraba que disminuía este tipo de delitos, pero cuando esto era exponenciado por eventos del narcotráfico, aumentaron este tipo de delitos. Después de un partido del Club América y una alta exposición a eventos del narcotráfico, pues se reporta un aumento muy grande en robos con o sin violencia, porque pues hay que analizar que los valores son por hora. Entonces, un aumento del 0,65 es casi un aumento por hora. Para el Club Cruz Azul, pues se nota un aumento significativo en delitos relacionados únicamente con daños a personas después de los partidos y pues para los demás no encontramos ninguno. Entonces, algo que se podría mejorar en nuestro estudio y creemos que de pronto podría ser una limitante es que hay algunos delitos que no tienen muchos valores agregados. Entonces, para análisis más grandes podría ser un poco más interesante revisarlos, pero de igual forma encontramos significancia estadística que era nuestro objetivo. Ya como meta para siguientes entregas era lo que dije, intentar agruparlos un poco más para tener mayores números, no hacerlo por hora, sino por ejemplo 3 horas. Y, y también estamos pensando hacer como un aporte, haciendo una medición que todavía no hay en la literatura con una regresión de diferencia en diferencias, pero por el momento ya encontramos resultados, que era un poco lo que podría estar preocupando y ya, se agradecen los comentarios, muchas gracias.